Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlon Refugio y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema importante que es la hemorragia digestiva alta y baja. Bueno, ¿qué es una hemorragia? Una hemorragia digestiva es la pérdida sanguínea provocada por una lesión situada en el tracto gastrointestinal. Esta se va a considerar alta cuando la lesión esté por encima del ángulo de Treitz. Este ángulo de Treitz va a estar situado básicamente en la cuarta porción del duodeno. Se aprecia en la imagen la primera porción, la segunda porción, la tercera porción y ya en la cuarta porción se encuentra el ángulo de Treitz. Ojo, cuando la lesión es encima del ángulo, se va a considerar hemorragia digestiva alta. Pero cuando la lesión es debajo del ángulo de Treitz, se va a considerar hemorragia digestiva baja. Ahora, otro tema muy importante es la presentación clínica. Un paciente con hemorragia digestiva alta va a venir con hematemesis. ¿Qué es una hematemesis? Bueno, el paciente va a presentar vómitos de sangre fresca con coágulos sanguíneos o restos hemáticos oscuros, o como también en forma de pozos de café. Asimismo, el paciente va a presentar melena. En este caso, bueno, la melena va a ser la emisión de heces de color negro intenso y esta se va a caracterizar por ser brillante, blando y muy maloliente. Esta se va a asemejar a la brea por su color oscuro y además por su forma. Para que exista melena, para que un paciente presente melena, va a requerir que haya una extravasación sanguínea de al menos 60 a 100 mililitros de sangre en el tubo digestivo. Eso hay que tener en cuenta. También, otro dato importante es que el paciente va a presentar hematoquesia. Esta hematoquesia va a ser en menor frecuencia, ya que la hematoquesia se da mayormente en una hemorragia digestiva baja, pero siempre hay que tener presente. No hay que descartar que un paciente que presente hematoquesia pueda tener una hemorragia digestiva alta. Bueno, ¿qué es la hematoquesia? Es la exteriorización de sangre a través del ano, el cual se va a caracterizar, como se aprecia en la imagen, de color oscuro y también se va a tornar de un color claro en algunas circunstancias y esta va a ser sangre roja fresca. Para que exista una hemorragia digestiva alta, para que presente una hematoquesia, por lo menos debe haber una extravasación de 1000 mililitros de sangre. Esta se va a asociar generalmente a un tránsito rápido. Algunos signos o síntomas que van a acompañar a la presentación clínica clásica de un paciente con hemorragia también va a ser la hipovolemia por la hemorragia, por la extravasación de sangre, la anemia aguda poshemorrágica, la palidez, la taquicardia, como una respuesta a consecuencia de la hemorragia, una sudoración, frío y también hipotensión. Y en algunas circunstancias el paciente va a presentar síncope angorodisnea antes de que se presente la exteriorización de la hemorragia. Esta nos va a traducir que existe un fallo en la oxigenación cerebral miocárdica o de insuficiencia respiratoria que por sí solas nos van a indicar que ya existe, que ya hay gravedad. Ahora, nosotros para evaluar a nuestro paciente que presenta sospecha de hemorragia digestiva, debemos primero confirmar la presencia de la hemorragia. Existen diversos métodos, invasivos como no invasivos, para nosotros confirmar la presencia de hemorragia. Posterior a ello, nosotros debemos evaluar la magnitud del sangrado. ¿Para qué? Para que si en caso existe alguna alteración del estado hemodinámico, nosotros lleguemos a estabilizarlo. Y luego comprobar si la hemorragia está activa y si en caso está activa, tratarla ahí mismo y pararla. Acá podemos observar un cuadro donde se puede ver la magnitud de la pérdida hemática. Podemos ver que en una hemorragia digestiva alta leve se va a caracterizar que el paciente, bueno, se va a encontrar asintomático, su piel va a estar normocoloreada, no va a estar pálida, esta va a estar templada y seca,
Y acá va a existir una pérdida sanguínea de hasta un 10% de toda la bulimia circundante. Pero en cambio, ya cuando existe una hemorragia digestiva alta moderada, la presión sistólica, bueno, acá va a estar mayor a 100 milímetros de mercurio. Y acá hay que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca va a hacer un descenso de menor a 100 latidos por minuto. Va a existir, sí, aquí ya palidez, frialdad, a consecuencia de una discreta vasoconstricción periférica, y va a haber una pérdida sanguínea de un 10 a un 25% del total de la bulimia. Ya cuando existe una hemorragia digestiva alta grave, va a haber ya la presión arterial sistólica va a caer menor a 100 milímetros de mercurio, y la frecuencia cardíaca se va a mantener entre 100 a 120 latidos por minuto. Acá ya no va a existir una vasoconstricción periférica leve, sino esta va a ser intensa. Va a haber taquipnia, el paciente se va a presentar con frialdad, sudoración, palidez intensa, va a estar inquieto, ya va a presentar oliguria, y acá pueden observar que ya va a existir un 25 o un 35% de pérdida del total de la bulimia. Y ya cuando la hemorragia digestiva alta es masiva, ya va a presentar un shock hipovolémico con una severa e intensa vasoconstricción periférica, y va a haber colapso venoso. El paciente ya se va a presentar con estupor o coma, y ya va a presentarse ausencia de la micción como anuria, y va a existir una pérdida superior al 35% del total de la bulimia. La par también se va a incluir algunos síntomas o signos como hipovolemia, una anemia aguda poshemorrágica, va a haber palidez, va a haber taquicardia, va a haber sudor frío e hipotensión. Asimismo, también el paciente puede presentar síncope, angor o disnea antes de producirse la evidencia de la hemorragia. Esta forma de presentación y todo este cuadro clínico van a traducir en un fallo orgánico que en sí va a agravar al paciente a futuro. También puede el paciente, si en caso nosotros no damos un tratamiento temprano oportuno, el paciente va a presentar una insuficiencia respiratoria, va a presentar fallo en la oxigenación cerebral, va a presentar hipovolemia, como ya les mencioné, y se va a complicar. Ahora, para nosotros hacer la evaluación inicial, primeramente, ante un paciente con sospecha de hemorragia digestiva alta, primero debemos confirmar la presencia de la hemorragia. Para ello, nosotros vamos a tener métodos diagnósticos invasivos y no invasivos. Entre los invasivos se encuentra, bueno, una endoscopía digestiva alta. Posterior a ello, nosotros debemos evaluar la magnitud del sangrado. Y finalmente, comprobar si la hemorragia persiste o si está activa después de darle un tratamiento oportuno. Ahora, para nosotros evaluar la magnitud del sangrado, vamos a clasificarlo en 4. Se clasifica en una hemorragia digestiva alta, leve, moderada, grave y masiva, de acuerdo a los síntomas y signos que el paciente va a presentar. Se considera una hemorragia digestiva alta leve cuando el paciente es asintomático, cuando su piel está normocoloreada, no está pálida, cuando está templada y seca, y la pérdida sanguínea es hasta un 10% de su bulimia circundante. En cambio, se considera una hemorragia digestiva alta moderada cuando su presión arterial sistólica es mayor a 100 mililitros de mercurio y su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto. Y existe una discreta vasoconstricción periférica. Y acá sí hay presencia de palidez, frialdad, y su pérdida va a ser de 10 al 25% de toda la bulimia. Y se considera una hemorragia digestiva alta de tipo grave cuando la presión arterial sistólica ya es menor a 100 y su frecuencia cardíaca va a estar entre los parámetros de 100 a 120 latidos por minuto. El paciente va a presentar taquipnia, va a haber una intensa vasoconstricción periférica, va a haber frialdad, y acá, aparte de la palidez, se va a agregar la sudoración, el paciente va a estar inquieto, va a presentar agitación, va a haber oliguria y también va a haber signos posturales positivos. La pérdida sanguínea va a ser entre 25 y 35% de la bulimia.
y se considera una hemorragia digestiva alta de tipo masivo cuando ya el paciente presenta un shock hipovolémico. Va a haber una intensa vasoconstricción periférica y va a haber un colapso venoso, el paciente va a estar con estupor, va a haber agitación y ya el paciente va a presentar anuria. Y bueno, la pérdida sanguínea va a ser mayor al 35% de la volemia. Ahora, para nosotros clasificar una hemorragia digestiva alta, tenemos que tener en cuenta esto, que se va a clasificar en dos tipos, en una varicosa y en una no varicosa. Entre la no varicosa se encuentran aquellos tipos de lesiones en la cual involucran patologías eh, que lesionen las paredes del estómago, del esófago y como también del duodeno, como es la úlcera péptica, la esofagitis, las lesiones agudas de la mucosa, o también como los factores mecánicos, ¿no? Como el desgarro, como el famoso desgarro cardial de Mayory-Waits, o los tumores o las lesiones vasculares. En cambio, la hemorragia digestiva alta tipo varicosa se va a producir por lesiones relacionadas con la existencia de hipertensión en el territorio vascular portal, como son las varices esofágicas, las varices gástricas y la gastropatía de la hipertensión portal. Predominantemente en este tipo se va a dar secundariamente a patologías de tipo hepáticas que van a causar que el paciente presente sangrado de etiología o sea, a consecuencia de las varices esofágicas, gástricas, como ya les mencioné. Primero hablaremos sobre la úlcera péptica. ¿Qué es la úlcera péptica? La úlcera péptica es la pérdida de la integridad de la mucosa del estómago del duodeno. Como bien sabemos, la úlcera péptica puede ser de tipo gástrico y de tipo duodenal. Las úlceras tipo duodenales son las más frecuentes. Esta patología va a producir un defecto local o una excavación a causa de una inflamación activa. Para nosotros confirmar nuestra sospecha diagnóstica y ver la etiología de este sangrado, la causa de este sangrado, como ya les mencioné anteriormente, vamos a optar por realizar una endoscopía digestiva alta. Esta endoscopía no solamente va a ser con fines diagnósticos, sino también va a ser con fines terapéuticos. La endoscopía digestiva alta, bueno, va a ser la exploración de lesión para ver el diagnóstico de la lesión sangrante. Y esta deberá realizarse en la totalidad de los pacientes. De acuerdo a lo que nosotros podemos observar, a esta lesión ulcerosa, nosotros vamos a clasificarlo de acuerdo al grado de Forrest. Este famoso cuadro, esta famosa clasificación debemos tener en cuenta siempre. Como bien vemos acá, se clasifica en tres. El 1A se menciona que hay sangrado activo arterial en jet o en chorro y el porcentaje de recurrencia va a ser del 90%. En el tipo 1B va a ser sangrado resumante o en sábana, que el porcentaje de resangrado va a ser del 60 al 80%. Y en el grado 2A va a existir un vaso visible en el lecho de la lesión y el porcentaje de resangrado va a ser el 50%. A medida que vamos avanzando, el porcentaje de sangrado va a ir disminuyendo, como es en el grado 2B, que ya en sí va a haber un coágulo fresco y este va a estar adherido y el porcentaje de resangrado va a ser del 25 al 30%. Y vamos al 2C, que ya va a existir manchas hematínicas oscuras y el porcentaje de resangrado va a ser del 7 al 10%. Y ya en el grado 3 va a haber una lesión con base limpia cubierta por fibrina del 3 al 5%. Como se puede apreciar en la imagen A, podemos observar una úlcera péptica con un vaso visible. De acuerdo a esta imagen, nosotros podemos clasificar de acuerdo al grado de Forrest como un grado tipo 2A, vaso visible en el lecho de la lesión. Y el porcentaje de resangrado va a ser del 50%. Nosotros debemos tener en cuenta esto para nosotros saber qué medidas tomar, qué medidas terapéuticas tomar. Y también podemos observar en la imagen B cómo ya hay la presencia de un clips evitando el sangrado. En la imagen C podemos ver una hemorragia activa en jet y en la imagen D
se aprecia una gastropatía leve, ¿no? Con un patrón en mosaico en zonas lineales más pálidas. Aquí vamos a tener un diagrama donde básicamente se resume todo el abordaje hacia un paciente con sospecha de hemorragia digestiva alta de origen ulceroso. Primero, nosotros debemos instaurar inhibidores de bomba de protones vía endovenoso en bolo de 80 miligramos más una infusión de 8 miligramos cada hora. Y luego realizar la endoscopía. De acuerdo a lo que visualizamos, debemos clasificarlo, ¿no? Si esta lesión ulcerosa se encuentra con sangrado activo, si existe vaso visible no sangrante, si existe un coágulo adherido, y de acuerdo a esto nosotros vamos a optar por darle un tratamiento. Por ejemplo, si existe sangrado activo, inmediatamente debemos darle tratamiento endoscópico con una inyección de adrenalina junto con métodos térmicos como clips o inyección de trombina o esclerosante para evitar el sangrado, para evitar la hemorragia. De igual manera se va a hacer con el vaso visible no sangrante. Y si en caso evidenciamos un coágulo no adherido, vamos a tratar de desprenderlo y de acuerdo, si el paciente ya no presenta signos o síntomas indirectos, vamos a valorar el tratamiento ambulatorio con inhibidores de bomba de protones, vía oral. Y si en caso, bueno, el paciente aún presenta el riesgo aún tenemos el riesgo de que el paciente, o aún no controlamos, perdón, la hemorragia, nosotros debemos mantener el tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Y si en caso este fracasa, debemos darle un segundo tratamiento endoscópico. Debemos dar hincapié a que estos tipos de ulceraciones deben estar en constante evaluación. No es que ya le trato una sola vez y ya me olvido. Debemos cada vez estar evaluando cómo va el sangrado, ¿no? Como ya les mencioné, de acuerdo a cada tipo hay un porcentaje de sangrado. Y bueno, si en el segundo tratamiento endoscópico existe un fracaso, ya acá debemos ya hacer una interconsulta a cirugía para que solucionen el problema. Ahora hablaremos sobre la hemorragia por hipertensión portal o la hemorragia digestiva alta de tipo varicial. Bueno, la hemorragia digestiva alta por hipertensión portal puede ser secundaria a una rotura de varices esófago-gástricas o varices ectópicas a consecuencia de una hipertensión portal. Las varices esofágicas están presentes en un 50% de los pacientes con cirrosis. Estos pacientes con cirrosis evidentemente van a tener lesiones en los hepatocitos y a consecuencia de esto va a haber un incremento de la volemia de la vena porta. Al aumento de la volemia y de la presión en la vena porta va a haber una hipertensión portal, valga la redundancia. Esta hipertensión portal, como bien sabemos, esta porta está en constante comunicación con las venas esofágicas y gástricas. Y en consecuencia va a hacer que estas venas aumenten en presión y en volumen, como ya les voy a mencionar más adelante. Como aquí bien les mencioné, primero vemos, para que se desarrolle varices, el aumento en el gradiente de presión portal debe superar el valor umbral de 10 milímetros de mercurio y por ello este valor se le ha denominado hipertensión portal clínicamente significativa. A partir de 10 ya existen varices esofágicas, ya se puede evidenciar varices esofágicas o varices gástricas. Pero también según estudios, se ha evidenciado que a partir de 12 estas varices esofágicas ya van a sangrar. Entonces podemos decir que cuando el valor umbral ya es mayor de 10, ya se forman varices y cuando esta ya es mayor de 12, ya existe sangrado. Acá hay una famosa clasificación de las varices gástricas, la clasificación de Sarin. Podemos ver que hay de 4 tipos. Las varices esofagogástricas tipo 1, que se caracteriza por estar en la prolongación subcardial de las varices esofágicas por la curvatura menor gástrica.
En el tipo 2 están las varices esofagogástricas tipo 2, donde hay una prolongación subcardial de las varices esofágicas por la curvatura mayor hacia el fundus. Y en las varices gástricas tipo 1 aisladas, se encuentra una varices gástrica sin conexión con las varices esofágicas aisladas, situadas en el fondo, y en las varices gástricas aisladas tipo 2 se encuentra localizada en cualquier otra localización del estómago, diferente del fundus y sin conexión con las varices esofágicas. De acuerdo a esta clasificación, más adelante vamos a determinar qué tipo de tratamiento vamos a realizar, como en este esquema, ¿no? Un paciente con cirrosis hepática que presente hemorragia digestiva alta, ya debemos sospechar que su etiología es a consecuencia de las varices esofágicas o gástricas. En primera instancia debemos instaurar un fármaco vasoactivo, antibióticos y una reposición cuidadosa de la bulimia. Luego realizamos la endoscopía y podemos aquí evidenciar qué tipo de, dónde se encuentra la lesión, si la etiología es a consecuencia de una varices esofágicas o una varices gástricas. De acuerdo a esto, si es de etiología de una varices esofágica, se debe realizar una ligadura en banda. La ligadura en banda es el gol estándar para nosotros detener el sangrado. Si nosotros logramos controlar la hemorragia, debemos controlar el tratamiento con vasoactivos de 2 a 5 días e inmediatamente iniciar una profilaxis secundaria, incluyendo ligadura más los beta bloqueantes. Pero si en caso nosotros no logramos controlar la hemorragia, debemos evaluar la gravedad. Si en caso esta es leve, debemos considerar un nuevo tratamiento endoscópico. Y si en caso la gravedad es severa o no logramos controlar la hemorragia, debemos realizar un DPBI de rescate o una derivación portosistémica intrahepática. Y de acá, de igual forma, nosotros evaluamos o podemos decir que es una hemorragia de alto riesgo cuando la clasificación de Chilcock del paciente presenta una hemorragia activa o es menor a 14. Y también acá debemos considerar si podemos realizar una depresión portosistémica intrahepática precoz para mejorar la evolución del paciente, ¿no? Aunque este tratamiento es bueno, tiene que ser con profesionales altamente capacitados porque en sí presenta complicaciones a futuro. De igual manera, en el esquema del tratamiento para las varices gástricas, debemos integrar antibióticos o reposición cuidadosa de la bulimia, tratamiento de fármacos vasoactivos, luego realizar la endoscopía. Y acá, bueno, podemos ver en dos tipos, ¿no? De acuerdo a la clasificación de Sarin que ya les mencioné, en el tipo 1 podemos realizar una ligadura o adhesión tisular, mantener fármacos de 2 a 5 días. Y las varices gástricas tipo 2 podemos realizar una adhesión tisular y también mantener fármacos de 2 a 5 días. Y si en caso nosotros logramos controlar esta hemorragia, debemos realizar una profilaxis secundaria, inyecciones adicionales de adhesivo más beta bloqueantes. Y si en caso no podemos controlarlo, y si en caso el paciente presenta inestabilidad, debemos realizar un procedimiento con el balón de Linton-Nash. Y también realizar una derivación portosistémica intrahepática con embolización y una esplectomía si en caso de la hipertensión portal segmentaria se encuentra presente. Bueno, posterior a ello, mi compañero va a exponer todo referente a hemorragia digestiva baja. Ok, chicos. Eh, Como le dijo Marlon, vamos a continuar con hemorragia digestiva baja. Eh, ¿Qué es? Son todos los sangrados digestivos distales al ligamento de Treitz. Eh, el ligamento de Treitz, ¿dónde se ubica? Se ubica entre el duodeno y el yeyuno aproximadamente. Es esta curvita que se puede ver acá en esta parte, o acá en la imagen más grande, es esto. Como dice, es un ángulo,
Es un ángulo o el ligamento de Treitz lo que separa la clasificación entre hemorragia digestiva baja y hemorragia digestiva alta. Respecto a las hemorragias digestivas bajas, entre el 75 y el 80% van a ser entre colon y recto. El 15% va a ser en intestino delgado y el 10% restante no va a tener un diagnóstico específico. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a clasificar la hemorragia digestiva baja? Lo vamos a clasificar de tres formas, de forma clínica. Primero, como el sangrado oculto, luego como el sangrado moderado y finalmente como el sangrado severo. En el sangrado oculto, la sangre no va a estar evidente en las deposiciones. ¿Cómo es que entonces uno se va a dar cuenta? Es cuando se le hace un examen de sangre al paciente y lo que vamos a encontrar es una anemia hipocrómica microcítica. Entonces, si obedece a factores de riesgo que tenga el paciente, por ejemplo, es fumador o tal vez consume antiinflamatorios no esteroideos o, o tiene, por ejemplo, dolor abdominal, que eso lo vamos a ver después, puedo sospechar de un sangrado oculto, ¿no? Para esto, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a pedir una prueba que se llama la prueba de Venom, que es o también conocida como el sangre oculta en heces, ¿no? Que esa es su importancia, ubicar o buscar si hay sangre oculta. Luego, la siguiente clasificación va a ser el sangrado moderado, que ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar como hematoquesia, rectorragia o melena. La diferencia entre estos tres va a variar de uno en el aspecto de las heces. Hematoquesia va a tener un aspecto vinoso, pastoso. La rectorragia es diferente. La rectorragia es, la sangre va a ser más viva, va a depender mucho de la ubicación del sangrado. Puede ser que la sangre se presente como hilos, ¿no? O sea, al momento en el que uno va al baño, eh, las heces y la sangre están separadas. Y la melena, como ya lo explicó mi compañero, va a tener un color de brea y un olor muy, muy feo, ¿no? Hemodinámicamente, estos pacientes se encuentran estables, ya que usualmente la hemorragia digestiva baja se autolimita. Entonces, no hay mayor complicación, ¿no? Pero si el sangrado es evidente, si el sangrado es severo, sí van a haber manifestaciones hemodinámicas. Estas se van a presentar si la, si la hemorragia supera en volumen a 1,5 litros más o menos. Es cuando vamos a sospechar, ¿no? El paciente va a hacer un cuadro de shock o similar a este, y obviamente va a tener manifestaciones hemodinámicas, ¿no? Entonces, llega el paciente y nos dice, pues no, doctor, mire, veo mis heces y las veo con sangre, ¿no? Tal vez en caso sea una rectorragia, ¿no? En caso sea una hematoquesia, como ya les dije, el paciente va a llegar y va a decir, veo que mis heces están más rojas, eh, más pastosas, ¿no? Entonces, lo que uno le debe preguntar es, primero, si el paciente consume antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, o o cuánto tiempo tú en esta hemorragia, ¿no? De acuerdo a un artículo, usualmente solamente el 16% de los pacientes que tiene manifestaciones clínicas se dirige al consultorio inmediatamente, ¿no? Usualmente lo dejan pasar 1, 2, 3 meses hasta antes de acercarse. Usualmente por la vergüenza y demás, ¿no? Pero, o sea, como les digo, es importante preguntar por cuánto tiempo es que va teniendo que va viendo que tiene estas hemorragias, ¿no? Es importante también preguntarle si tiene coagulopatías o en su defecto, y ustedes sospechen de que sí las tiene, es importante hacerle exámenes complementarios para ver si tiene coagulopatías o no. Preguntarle si tiene un daño hepático crónico,
si tiene enfermedades vasculares o si tuvo cirugías previas, para evaluar si hay alguna pérdida por ahí, ¿no? Entonces, para repetirles, es lo más común, el cuadro en respecto al cuadro clínico, lo más común es la hematoquesia. Las heces son vinosas porque es muy diferente a la rectorragia, ¿no? Donde la sangre se ve más viva. Como otras tres manifestaciones van a ser la melena, el dolor perianal y el dolor abdominal. Pero esto va a depender mucho de los siguientes factores que están acá a la izquierda. Uno, de la etiología, ¿no? Eh, Hay diversa etiología, puede ser por un divertículo de Meckel, en caso del paciente sea un niño. En caso del paciente sea un adulto mayor, lo más común, o bueno, a partir de los 40 años, lo más común van a ser los divertículos, la diverticulosis, no la diverticulitis. ¿No? Entonces, depende mucho de eso. También depende bueno, esto ahorita les digo, también depende del volumen de la pérdida, ¿no? Como ya les dije, en caso de la pérdida sea mínima, digamos 100 mililitros, 50 mililitros, eh, y también depende mucho de la ubicación, digamos, la pierde a nivel del colon derecho, el hecho de que pase y de que se vaya mezclando con las heces, va a hacer que se vea como una hematoquesia, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente eh, y lo veo muy pálido, ¿no? Acá tenemos nuestro, nuestro intestino grueso. Si yo lo veo muy pálido y me dice que tiene melena ya, y uno sospecha de que, uno claramente diría, no, mira, este paciente es una hemorragia digestiva alta, ¿no? Pero si el tránsito intestinal es lento, tal vez la, la pérdida o la hemorragia es a nivel del colon, pero va de una forma lenta, entonces mientras que la sangre va sufriendo las diversas reacciones químicas, se va volviendo melena, ¿no? Sin embargo, esto también mucho va a afectar de la ubicación. Si yo tengo una HbA eh, y la pérdida supera los 1.5 litros, al momento de llegar, no va a llegar solo como melena, ¿no? Sino también va a llegar como una hematoquesia. ¿Por qué? Porque la sangre va a ser tanta que no va a tener tiempo de sufrir todas las reacciones o de mezclarse tanto con las heces para formar una melena, para formar esa consistencia como brea, bueno, del color de la brea y del olor fétido, ¿no? Que ya les he mencionado. Sino que va a haber no solamente esto, sino también va a haber esto. Entonces, uno ve hematoquesia y dice, ah, ya, bueno, es HDA o es HDB, pero mucho va a importar la cantidad de sangre que se ha perdido. Y los antecedentes de importancia que ya les comenté en la diapositiva anterior, ¿no? Los AINES, también tal vez si es fumador, si tiene cirugías, daño hepático y demás. Entonces, sí, siempre es importante la anamnesis, ¿no? Para poder saber a qué nos estamos enfrentando. Respecto a la etiología, vamos a tener esta es una mnemotecnia del doctor Manolo Briceño, de las 5 Ds, que también se relaciona con la anamnesis. Si el paciente llega y nos dice que sí tiene dolor, entonces vamos a estar frente a un cuadro inflamatorio, a un cuadro isquémico o tal vez un aneurisma que se ha roto, ¿no? Pero si nos dice que no hay dolor y hay pérdida sanguínea, entonces tal vez sean hemorroides, que es lo más común, o no miento, lo más común es la diverticulosis, tal vez tenga hemorroides, tal vez también tenga angiodisplasias, que viene a ser lo segundo más común, o el divertículo de Meckel, ¿no? Que esto es en niños, ¿ok? Esto va a ser en niños. Si el paciente dice, ya, tengo pérdidas, pero también tengo diarrea, lo que
lo que vamos a buscar va a ser una infección relacionada a una etiología disentérica claro, una inflamación, ¿no? Si esto también se acompaña de dolor rectal, vamos a sospechar de una fisura anal. Esto es importante para poder descartarlo de unas hemorroides, ¿no? Que, por ejemplo, también va a depender mucho de la ubicación de las hemorroides, eso ya les voy a decir en un momento, pero si el dolor es rectal, lo que se debe buscar es una fisura anal. Y en caso, bueno, este es duros, pero a lo que tratamos de hablar es de un estreñimiento, tal vez lo podemos relacionar con neoplasias. Respecto al grupo etario, el grupo etario va a tener también diferentes etiologías, ¿no? Se va a relacionar diferentes enfermedades. En niños, como ya les dije, lo más común es el divertículo de Meckel y pólipos. Si son adultos menores de 50 años, lo más común que tengan va a ser hemorroides. Pero si son mayores de 50 años, lo más probable que tengan sea una diverticulosis. La diverticulosis va a ser la causa más común de una hemorragia digestiva baja. Esto ténganlo en cuenta porque eh, viene en los exámenes al divertículo de Meckel. Son preguntas muy comunes. Entonces vamos a pasar a hablar de los divertículos. Los divertículos van a causar de entre el 20 y el 55% del total de las hemorragias digestivas bajas. Como ya les dije, usualmente estas se presentan en mayores de 50 años. En mayores de 50 años. Pero, esto es importante también, el 65% de los adultos mayores de 85 años van a presentar divertículos. ¿Qué es un divertículo? Es esta invaginación de la capa del intestino grueso del colon que, que va a empezar a tener pérdidas, ¿no? O a sufrir la hemorragia, generar la hemorragia. ¿Por qué es que se da? La verdad es que es desconocida. Pero de lo que se sospecha es que hay un trauma de los vasos rectos que circulan por el divertículo, pero no de los vasos rectos que circulan por acá. A ver, un toque, voy a usar otro color. Eh, pero no de los vasos rectos que circulen por acá. Digo, que circulen así por la zona de la base, ¿no? Sino por todos los que circulen por alrededor de la cúpula del divertículo. Usualmente estos van a ser autolimitados. No hay no hay complicación, pero cabe resaltar que si son mayores de 85 años hay que tener mucho cuidado, ya que puede pasar de ser una diverticulosis a una diverticulitis, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pendiente. Acá, esta es la imagen de un divertículo. En la primera imagen se puede ver cómo es que se presentan, ¿no? Las invaginaciones. Em, Prácticamente se ven así. Estas son en el colon descendente. En la segunda imagen, acá, lo que se puede ver es una, una inflamación del divertículo, pero no hay una hemorragia activa, ¿no? A diferencia acá de esta segunda imagen, que como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá está normal, en este divertículo de abajito. Bueno, no tan normal, ¿no? Porque también hay sangre, ¿no? Pero es diferente de este central, de este divertículo central, que claramente está sangrando, que tiene una hemorragia activa y que es importante darle una solución inmediata, ¿no? El tratamiento lo vamos a ver en un toque, ya como parte de las últimas diapositivas, pero primero vamos a hablar de las angiodisplasias. ¿Qué son las angiodisplasias? Las angiodisplasias son muy parecidas
a las telangiectasias, ¿no? Pero la diferencia es que no tienen un factor genético, ¿no? O un factor hereditario. No hay factor hereditario. Hereditario, ¿ya? Antes, antes se las relacionaba con el 40% de las hemorragias digestivas bajas, pero ahora ya no es así. Se le ha relacionado mucho más con la anemia ferropénica y con pérdidas crónicas. Sin embargo, de todas formas, es la primera causa de hemorragia en el intestino delgado. Eh, es importante aclarar esto porque nos va a permitir sospechar, ¿no? De la ubicación. Una vez que tienes la ubicación del lugar, tal vez eh, puedes darle el tratamiento mucho más rápido. Esto también ya les voy a decir luego, dependiendo mucho de la prontitud con que uno pueda identificar el cuadro. Respecto a la hemorragia digestiva baja, bueno, la angiodisplasia va a generar una hemorragia de rápida aparición, va a ser indolora y va a ser intermitente. Para hacerle el diagnóstico, lo que se hace es una endoscopía o una angiografía. La angiografía es menos invasiva, claramente, pero el problema es que va a usar contraste, ¿no? Y también es muy probable que haya extravasación del contraste, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de buscar el diagnóstico de la angiodisplasia. Continuando con las siguientes causas, vamos a hablar de las patologías anorrectales. Las anteriores, usualmente, me refiero a la angiodisplasia y el divertículo, usualmente lo que van a hacer va a ser hematoquesia, ¿ya? Hematoquesia. Y la patología anorrectal lo que va a ser rectorragia, ¿ya? Rectorragia. El sangrado hemorroidal va a ser la causa más frecuente, como pueden ver en la imagen. Respecto al gold estándar, que esta fue una de las preguntas, va a ser el anuscupio rígido o la endoscopía rígida, que se va a presentar más o menos como una barrera acá, que va a tener un agujero acá y cosa que entra en la camarita, ¿no? Para poder identificar o para poder buscar la hemorroide. Obviamente la hemorroide interna, ¿no? Porque la hemorroide externa se puede ver a simple vista, pero esta va a ser diferente. Ahorita les voy a poner la clasificación. ¿Cómo diferenciarlas? Como ustedes pueden ver, acá hay una línea que se llama la línea pectínea, esta hoja dentada. ¿Ven? No sé si lo ven, hay una hoja dentada ahí. Las hemorroides internas generalmente se encuentran a nivel de la línea, a nivel o por encima de la línea pectínea. Entonces se van a encontrar por acá, por esta zona. No hay fibras sensitivas, entonces van a ser indoloras, ¿no? Pero al momento de hacer las deposiciones, sí va a haber pérdida sanguínea. A diferencia de las externas, que son estas, que se van a ubicar por debajo de la línea pectínea, hay abundantes fibras sensitivas y su inervación va a ser por el plexo hemorroidal externo. Esta es la clasificación. Voy a hablar rapidito de las hemorroides, ya que el tratamiento y el diagnóstico es diferente, ¿no? Entonces, voy a aprovechar para indicarlo acá. Vamos a hablar de la clasificación. Primero, el grado 1, que son por completo internas. Acá la pueden ver, está por encima de la línea pectínea. Hay dilataciones varicosas situadas bajo la mucosa, crecen hacia el recto, o sea, claramente se dirigen hacia abajo, pero nunca llega a rebasar, no llega a pasar la línea pectínea. A diferencia del grado 2, que como ustedes pueden ver, esta es la línea pectínea, y el hemorroide ya está sobrepasando el recto, ¿no? Al momento de la defecación, sobresalen. Esto es muy importante, pero es solamente en el momento de la defecación. Luego de terminar, se vuelven a introducir en el recto. Las hemorroides grado 3 sí son visibles. Llegan a ser visibles, sobrepasan el recto, pero
se pueden introducir manualmente hacia el interior. Y las últimas, que son el grado 4, son por completo externas, no pueden empujarse por nada hacia el recto de forma manual. Y para eso es que se necesita el tratamiento, que es este. En los primeros grados, en el grado 1 y 2, usualmente el 1 y 2, el tratamiento va a ser cuidado personal, dieta alta en fibra, compresas frías, óxido de zinc. Prácticamente es un cuidado básico personal, ¿no? Que es lo más importante. Respecto al grado 3, ya se empieza a dar medicamentos, anestésicos locales, suplementos dietéticos, y como puede ser introducido manualmente, entonces es lo que se hace. También se da esteroides para reducir las inflamaciones y anestésico local, ¿no? Lo que se usa es lidocaína, eh, y ya. Ahora, el grado 4 es ya diferente. Este ya es un procedimiento y puede ser, hay diferentes formas de poder tratarlo, ¿no? Se puede cauterizar, que es con el método del calor, pero lo que se, tiene mayor eficacia es la ligadura. Como ustedes pueden ver acá, primero se pinza la hemorroide, que como es interna, no tiene tanta sensibilidad. Y luego se le hace la ligadura acá. Ahora, lo que también están usando es la escleroterapia para... Pero usualmente para lo que se está usando escleroterapia va a ser acá para las angiodisplasias. Se esclerosa este vaso y lo anulas. Entonces ya uno puede eliminarlo, ¿no? Ahora vamos a pasar al divertículo de Meckel, que es otra de las causas de la hemorragia digestiva baja, que esta principalmente se va a presentar en niños. ¿Ok? Esta es una pregunta de Embrio, que es ¿de qué deriva el divertículo de Meckel? Deriva el conducto onfalomesentérico. Va a haber ¿qué es lo que pasa? Es que hay una ulceración de la mucosa gástrica ectópica. Como va a ser tejido de tipo gástrico, va a haber producción de ácido y por lo tanto va a ulcerar y posterior va a haber un sangrado, ¿no? Respecto al diagnóstico, es importante localizar el punto por angiografía y luego hacer el debido tratamiento, ¿no? Que es en este caso, el tratamiento predilecto es la cirugía. No es mucho mejor que el tratamiento médico, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el divertículo de Meckel es más común en niños, ¿qué es lo que va a pasar en los neonatos, no? Si uno ve que el bebé presenta sangre en el pañal al momento de hacer deposiciones, antes de sospechar de un divertículo de Meckel, es importante descartar esto, ¿no? Que hay heridas al lactar. Al momento de que los bebés están lactando, pueden hacer heriditas alrededor del pezón de la madre, y como están lactando, están succionando la leche del pezón, también pueden succionar la sangre de las heriditas que se forman, ¿no? Es por eso que hay ingesta de sangre y hay una posterior, puede parecer una hemorragia digestiva, pero no, sí, es importante descartar esto antes de sospechar otra cosa. Ya, ahora respecto al diagnóstico en general, eh, principalmente lo más conocido, la colonoscopía. La colonoscopía se hace prácticamente en todos los casos de hemorragia, de sospecha de hemorragia digestiva baja. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe estabilizar, no, claramente primero se debe estabilizar el paciente en caso, digamos, tenga una hemorragia severa y haya mucha pérdida, empiece a tener signos de shock. Obviamente primero debo estabilizarlo, ¿no?
Para hacer el procedimiento, lo que se usa son 4 litros de polietilenglicol vía oral, o también en caso el paciente esté ya, o no esté consciente, lo que se puede usar es la vía nasofaringea. Se, se ha evaluado el hecho de usar enemas para limpiar el tracto, pero no es mejor, no consigue una limpieza completa, ¿no? Como lo haría el polietilenglicol. Obviamente el paciente debe estar sin, sin nada por la vía oral, sin consumo de alimentos, y eso es lo principal. Ahora, es importante el diagnóstico temprano, ya que tiene una certeza del 88% frente al 66% si se hace una colonoscopía tardía. Mejora el tratamiento, reduce la estancia hospitalaria. Sin embargo, respecto al pronóstico va a ser lo mismo, ¿no? Pero de todas formas es mejor que el paciente esté bien, que se le pueda tratar antes, que se pueda identificar la patología antes para poder dar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones. Se habla del contraste varitado, pero el contraste varitado en realidad no se sugiere mucho. ¿Por qué? Uno, porque tiene baja sensibilidad. Y lo más importante, pues que te impide hacer otros estudios. Hasta como está usando contraste, tal vez el médico decide hacer otro estudio, entonces debe esperar hasta la eliminación del contraste para poder hacerlo. Ahora, la primera es la colonoscopia y la segunda es la angiografía. La angiografía es muy importante también dentro del estudio, dentro del diagnóstico, porque no es invasiva. Ya no hay la necesidad de que el paciente de que se tenga que introducir una cámara por el recto, ¿no? Para poder identificar, sino que también lo mismo, se usa un contraste, no requiere mucha preparación porque para el paciente sí se necesita consumir pues, los 4 litros de polietilenglicol, entonces va a ser muy complicado. La ventaja es que es mucho más fácil de ubicar el sangrado. Tiene no importa la cantidad, puede detectar a partir de 3 mililitros, ¿ok? Esto es importante ya que 3 mililitros no es mucho, pues entonces si hay si hay cualquier pérdida, así por minúscula que fuera, la angiografía la va a detectar. El único problema es que va a usar contraste, ¿no? Entonces, si digamos hay una perforación grande o si hay una pérdida grande, lo que vamos a tener va a ser una extravasación del contraste, y eso sí puede ser peligroso. Y el mismo hecho de usar contraste, tal vez tengamos un paciente renal, entonces va a ser más complicado, ¿no? Siempre la angiografía tiene sus condiciones para poder aplicarla, pero lo que les digo, no es invasiva, que es lo más importante, y tampoco requiere preparación alguna. Entonces, ya para resumir todo esto, ¿cómo es que se hace? Lo que les dije, anamnesis, preguntarle por las 5 Ds, si hay dolor, si no hay dolor, si hay diarreas, si tiene estreñimiento, para poder, cosa que podemos descartar cualquier patología. Primero la patología no rectal, lo que les dije del evaluar si hay hemorragias, digo, ¿cómo se llama? Si hay disculpen, si hay hemorroides externas, que el diagnóstico es inmediato. Si hay evaluación de hemodinámica también para ver si hay mucha pérdida. Y en caso haya pérdida, estabilizar primero el paciente, ¿no? Si se puede, primero hay que descartar, obviamente, la HDA. En caso el paciente venga con melena, tal vez uno puede decir, ah, mira, tal vez tiene una úlcera y ya es importante descartarla. Si no se puede descartar, lo que se va a hacer es una gastroscopía. Y en caso esta salga negativa, vamos a sospechar si hay vamos a preguntarnos si hay una hemorragia masiva. En caso no hay hemorragia masiva, colonoscopía. Y la colonoscopía, como ya les dije, es el estudio para para la mayoría
de las hemorragias digestivas bajas y nos va a llevar a un diagnóstico específico, ¿no? Como también ya les mencioné, lo más común va a ser una diverticulosis, que, y ya se empieza el tratamiento. Diagnóstico. Digo, en caso de la colonoscopía no nos dé algún diagnóstico, nos vamos a preguntar si la hemorragia es masiva, ¿no? Eh, o si hay una hemorragia significante. En ese caso, si la hemorragia es masiva, vamos a hacer una arteriografía para poder de una vez ligar el vaso que está dañado. Y ya, y ahora, en este caso, si la hemorragia es significante, también buscamos en el intestino delgado, ¿no? Respecto al tratamiento, el tratamiento endoscópico también viene a ser el más común, eh, pero sin embargo hay que tener muchas consideraciones. Acá hay que ponerle ojo. ¿Por qué? Porque en caso sea una hemorragia activa, digo, porque puede provocar una hemorragia activa, puede haber un alto riesgo de recidiva en caso se haga de forma ciega. Eh, si yo no ubico cuál es la lesión, por ejemplo, yo acá de nuevo tengo mi colon y la lesión está acá, pero el sangrado es abundante, ¿no? El sangrado es abundante. Entonces, si yo no lo puedo ubicar, si digo, ah, mira, pucha, tal vez está acá, o tal vez está acá, tal vez está acá, eh, hacer el tratamiento es muy peligroso. Porque, bueno, esto ahorita lo explico en la siguiente diapositiva. Eh, como les digo, el divertículo es la causa más común de la hemorragia digestiva baja. ¿Y cómo tratarlo? Uno, hay acá diferentes sugerencias. La esclerosis, esclerosar el vaso que está sangrando. También se puede usar clips, como se puede ver acá, para cerrar la boca del divertículo. Se puede hacer una ligadura. Eh, en caso haya un NM, lo que se usa es el argón plasma. Y es importante buscar la hemostasia, ¿no? De la lesión sangrante. En caso del tratamiento con endoscópico no sea de utilidad o no solucione el problema, lo que también vamos a tener es el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico es en caso de hemorragias persistentes o masivas y en caso el paciente tenga alto riesgo de recidiva, ¿no? Entonces, la cirugía es lo recomendable. Pero antes de todo, lo primero, hay que estabilizar al paciente. Y esto es lo que les mencionaba. El tratamiento a ciegas se relaciona con un 75% de la recidiva y un 20 al 25% de la mortalidad. De nuevo, acá, si yo no ubico la lesión, si el sangrado está acá, si el punto está ahí y todo empieza a sangrar, y yo no sé dónde está, es mejor, lo que se sugiere es una colectomía subtotal. Cortar la parte en la que sospecho que está sangrando, o sea, porque obviamente yo no voy a decir que la lesión está de este lado, ¿no? Sé que está en el en el colon izquierdo, entonces lo que se debe hacer va a ser una colectomía subtotal, ya que la recidiva cae al 0% y la mortalidad a un 12%. A diferencia de estos números, ¿no? Imagínense, una mortalidad del 20 al 50% es muy, muy alta. Estas son las diferentes técnicas para la cirugía. Eh, esta, en la primera imagen es mediante una laparotomía. En la segunda imagen es con grapa. Ustedes pueden ver acá es donde se ve la grapa, es esto. Y en la tercera imagen lo que se ve es una endocortadora. Endocortadora, endograpadora. Y también se hace por cirugía laparoscópica, ¿no? Pero estos son los tres tratamientos en relación a la cirugía. Y lo que ya les dije, que esto también viene en exámenes, que es muy importante tenerlo en cuenta, es que la cirugía es el tratamiento de elección para el divertículo de Meckel en niños. Es mucho mejor que tratarlo
que tratarlo con una endoscopía, eh, ya que como sabemos es la persistencia del conducto encefalomesentérico, entonces tal vez el método endoscópico no llegue hasta ese punto, ¿no? Entonces la cirugía va a ser mucho mejor. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado la exposición.